Parece complicado, ¿no? Pero simplemente es porque hasta ahora hemos estado practicando un solo tipo de pensamiento, un solo tipo de capacidad mental, un solo tipo de observación. La primera observación, la del hecho real, la del hecho físico. También podemos observar emociones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Nuestro pensamiento habitual, concreto, humano, está basado en la percepción y la subjetivización. Hacer subjetivo lo percibido. Pero ese es un funcionamiento, el funcionamiento de la mente habitual. Cuando comenzamos a practicar la autoconciencia, nos damos cuenta de que hay otro funcionamiento y otros funcionamientos. Y es a través de ese funcionamiento, de la conciencia, que podemos ser autoconscientes del funcionamiento del pensamiento subjetivo. Es otra capacidad. Que no la hayamos practicado nunca no significa que sea imposible o que no exista. Simplemente es sutil el darse cuenta, es importantísimo entender las bases y a través de eso estirarse, buscar el uso de esa capacidad que es nuestra. Es nuestra, ya la tenemos, solamente hay que desarrollarla. Una vez que la entendemos, que sabemos que existe, que la consideramos posible, la podemos empezar a practicar. A través del entendimiento de estos procesos es que comenzamos a alcanzarlos. A través de la disposición y de la voluntad de cada uno de nosotros, de la energía que le dediquemos, vamos a poder practicarlo, y con la práctica potenciarlo, hacerlo más habitual, hacerlo más verdadero, hacerlo natural. Entonces, en la autoconciencia podemos ver lo que pensamos sin ninguna ligadura a qué pueda eso significar para nosotros. Ya no, como el pensamiento subjetivo, de lo que la mariposa me recuerda, lo que la mariposa me inspira, lo que la mariposa conecta con otras ideas. Por ejemplo, el hecho de la polinización de las flores, el hecho de una estación determinada como lo es la primavera, el hecho de los colores en la naturaleza representando determinado proceso de luz, determinado proceso evolutivo, determinado proceso, etcétera, etcétera, etcétera. No, ninguna de esas cosas. Vemos el pensamiento tal cual es. Es una representación en nuestra mente de ese hecho objetivo. Vamos a ver este pensamiento tal como si hoy fuera la primera vez. Ser consciente del pensamiento es tomarlo como nuevo. No es algo que nosotros hayamos construido, no es algo
que tiene que ser parte de toda la sabiduría común de la humanidad. Es algo que vimos, que oímos, que leímos, algo que entra dentro de nuestra percepción consciente ahora. Sin ataduras, sin ligaduras. Lo tratamos a este pensamiento subjetivo, lo tratamos como si viniera desde afuera, un hecho exterior a nosotros. ¿Cómo fue que vimos la mariposa que le dio origen? ¿Y cómo se ve un croissant desde la pantalla del teléfono inteligente? No lo vamos a engullir al croissant. Lo vamos a observar. No vamos a hacernos parte, no somos parte del proceso subjetivo de pensamiento. Estamos observando el proceso subjetivo del pensamiento desde afuera. Allí, en esa capacidad de observación, podemos ver el objeto, el pensamiento subjetivo, desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista posibles, en todas sus dimensiones, en todas sus connotaciones. Entenderlo en su hecho por sí mismo. Y en ese entendimiento podemos evaluarlo imparcialmente, porque los pensamientos tienen valor. Hay pensamientos que son extremadamente valiosos, como por ejemplo, desde mi punto de vista, el pensamiento que corresponde al conocimiento de la autoconciencia. Ese pensamiento es extremadamente valioso porque la autoconciencia lo es todo para nosotros. Hay pensamientos que no vale la pena tener. Pensamientos que son perjudiciales para nosotros. Y sin ir más lejos, pensamientos que tal vez sean improductivos para nosotros. Entonces, ¿para qué los vamos a guardar? ¿Para qué los vamos a tener? ¿Para qué ocupar espacio? Porque sí, se los digo, en nuestra mente y en nuestro espacio mental, porque tenemos un espacio mental más allá de nuestro cerebro, en nuestro espacio mental los pensamientos ocupan lugar. Y si realmente queremos tener ¿cómo se podría decir? Un manejo, un real control, una administración consciente de nuestro espacio mental y del contenido de nuestra mente, tenemos que empezar a evaluar los pensamientos y desechar lo que no nos sirve, desechar lo que nos hace daño, desechar aquello que por alguna u otra razón no es valioso. Podemos entender y podemos juzgar en base al entendimiento un pensamiento no desde el proceso subjetivo propio, sino desde la observación de ese pensamiento, desde la conciencia del pensamiento subjetivo. Ahora, segundo paso es que vamos a considerar que la energía de la mente, ¿sí? La energía que nosotros usamos para pensar, es muy sutil y muy veloz. Muy difícil de retener. Más de una vez los pensamientos pasan por nosotros como si fuera una corriente eléctrica. Y queda una imagen, un algo, como si fuera lo que queda en la vista después de un relámpago. Esa imagen ya lo usé antes. Pero es cierta. La mente puede ser muy veloz, muy sutil, y los pensamientos simplemente dejar un eco visual, en este caso un eco mental,
un rastro y nada más. Y, por lo tanto, son difíciles de observar. Más que todo para nosotros que estamos comenzando el uso de la autoconciencia. Entonces nos va a parecer de que es imposible de observar. Pero no lo es. Simplemente hay una práctica que llevar a cabo y entender de que inherentemente la energía mental es veloz. Pero a medida de que vayamos siendo más y más conscientes, esa energía no va a disminuir, pero sí va a ser más permeable a nuestra percepción. O nuestra percepción va a ser más capaz de alcanzar esa velocidad cuando vaya creciendo la percepción, cuando vaya creciendo la conciencia. Entonces, dado que el pensamiento es muy sutil y muy veloz, y que puede dificultarse la tarea de ser consciente, en todo esto que son tareas y manejos y prácticas mentales, siempre es una buena idea comenzar con algo sencillo. Como con muchísimas cosas, para escribir empezamos dibujando letras. En los primeros estadios de la escuela, cuando nosotros teníamos una corta edad de 6, 7 años, nuestros maestros y enseñantes y educadores no nos sentaron con una copia de la Divina Comedia o una copia de las obras de Shakespeare para que comenzáramos a escribir. Empezamos dibujando letras. Con la conciencia es también una buena idea empezar con algo sencillo. Entonces, vamos a comenzar a aprender a utilizar la conciencia con esta sencilla práctica. Vamos a elegir un pensamiento, un solo pensamiento. Y vamos a ponernos la tarea, ¿sí? Esta es una práctica. Para hacerla, no es un algo teórico, que si lo deciden, es para ejecutarla realmente, físicamente, y no puedo explicarlo de más forma. Es para hacerlo. Y vamos a elegir, y con ese pensamiento que hayamos elegido, lo vamos a observar por un tiempo determinado. ¿Sí? Vamos a ver ese pensamiento desde afuera por un tiempo determinado. Yo no voy a decir cuánto tiempo, eso se lo van a poner ustedes. Pero recuerden, es mejor empezar con algo sencillo. Un solo pensamiento durante un tiempo no muy largo. Pero durante ese tiempo no tienen que, porque yo no les puedo decir qué es lo que tienen que hacer, pero sí les puedo describir la práctica como es. Durante un solo pensamiento, elegimos un solo pensamiento. Durante un tiempo determinado, pongamos 10 minutos. Durante esa cantidad de tiempo determinado, nuestra única tarea va a ser ver ese pensamiento como si estuviera afuera nuestro. Verlo sin dejarse llevar por la corriente del pensamiento, sin dejar que ese pensamiento se conecte con otros, sin dejar que surjan emociones, sin dejar que surjan recuerdos. Solamente verlo.